y en este video verán el cuento que se llama Daeva. Voy a tener la colaboración de la famosa youtuber española Carmen Puerto, cuyo canal que es rojo pues es parte de lo que yo le llamo los amigos del canal. Entonces Carmen ha tenido a bien ayudarme en la narración de este cuento. Ya hace algún tiempo escuchamos la narración del cuento de Daeva en la hermosa voz de Carmen Puerto. En este momento vamos a escucharla otra vez y al final habrá un análisis por parte de la inteligencia artificial de Google, Bard, que pues he estado trabajando con este recurso que nos da Google para pues mostrarles un poco de cómo trabajan las inteligencias artificiales en la ayuda de la literatura. Así que vamos a escuchar el cuento Daeva y finalmente el análisis que hace esta inteligencia artificial respecto al cuento. Así que escuchemos este relato. Violeta se quedó viendo al horizonte y señaló la primera estrella en la noche. Fue entonces que su acompañante la invitó a sentarse sobre las rocas. Una vez ahí, la mujer habló. Hace muchísimo tiempo hubo un Dios todopoderoso que regía con benevolencia una miríada de universos que emanaban de sus sueños, su energía y del amor más puro. Mundos completos y vastos donde todo era equilibrio y armonía. Por alguna razón desconocida, el Dios tuvo un deseo. Luego de milenios de anhelar un hijo, dicha gracia le fue concedida. ¿Por quién? No me lo preguntes. Y fue entonces que incontables universos florecieron desde las galaxias más lejanas hasta los núcleos más recónditos del mundo subatómico. El Dios era un ser andrógino que podía engendrar una nueva vida por sí mismo. Luego de 9000 años, el embarazo llegó a término y al final nació una hermosa diosa de ojos color destino. Pero algo muy malo ocurrió. El pequeño ser divino desapareció un par de días después de su alumbramiento. ¿O acaso fue eones? No se pudo saber con certeza si dejó de existir o debido a algún designio extraño su energía se consumió. El hecho fue que el Dios enloqueció de dolor y por primera vez en toda su larga existencia derramó lágrimas. No entendía por qué, si era todopoderoso, había algo que no podía controlar ni cambiar. Entonces entendió que era limitado. Así, su tristeza cambió a la rabia incontrolable, donde, por puro capricho, destruyó incontables mundos y planos de existencia con todos los seres que ahí habitaban. Al percatarse de su error e intentar reparar los daños, trató de expulsar de sí mismo aquella rabia asesina que ahora lo dominaba. Se dispuso a sacar fuera esa oscuridad que la pérdida de su hija le había causado. Pero al intentarlo, engendró a un ser oscuro cuyo nombre es impronunciable. Este, a su vez, reprodujo la maldad a niveles jamás vistos. Contaminó todo lo que tocaba. Era como una gota de aceite arrojada en un manantial prístino. Una horda de monstruos nació de aquella abominación. Criaturas descomunales y malvadas que se esparcieron como una enfermedad a través de muchos mundos y realidades creadas.
Una de ellas es aquel conocido como Abu Kataki. Este resultó ser uno de los más perniciosos porque, debido a su naturaleza etérea, no podía actuar sobre la realidad, pero era capaz de seducir a los seres que habitaban aquellos universos para que cumplieran con la tarea de alimentarlo y llevaran a cabo sus planes de destrucción. Muchos mundos y lugares fueron consumidos por su hambre de caos y maldad. Con la ayuda de su congregación, pudo propagarse como el fuego en medio de la hojarasca. No es sino hasta ahora que podemos dejarlo aislado para que sea consumido por su propia voracidad. Violeta escuchó el cuento fascinada hasta el tuétano y fue entonces que una duda surgió y sin ambages preguntó: ¿eres tú la diosa desaparecida? La joven sonrió con una expresión triste. Le dijo: no, para nada. Soy una añoranza, un recuerdo, aunque eso no me impide hacer lo que hago. ¿Qué es? Devolver el equilibrio. Violeta se quedó viendo sin entender sus palabras, por lo que su interlocutora aclaró: lo de veras importante es lo que tienes que hacer, así que escúchame con atención. Y luego de ello, le explicó la forma de cómo proceder para devolver el equilibrio y cerrar de una vez por todas la puerta. Aquello que se interponía entre su mundo y aquella oscuridad acechante. El cuento Daeva es una historia de fantasía que explora temas como la pérdida, la omnipotencia y la naturaleza del mal. La historia comienza con un Dios todopoderoso que crea un universo perfecto y armonioso. Sin embargo, el Dios anhela un hijo, y cuando su deseo es concedido, su hija desaparece misteriosamente. En su dolor y rabia, el Dios destruye incontables mundos y planos de existencia. En un intento de reparar los daños, el Dios engendra un ser oscuro que encarna la maldad. Este ser se propaga por el universo, creando una horda de monstruos que se dedican a la destrucción. La historia termina con el Dios tratando de aislar al ser oscuro para que sea consumido por su propia voracidad. A nivel temático, el cuento explora la idea de que incluso el ser más poderoso puede ser vulnerable a la pérdida. La desaparición de la hija del Dios representa la pérdida de la inocencia y la pureza. En su dolor, el Dios se vuelve loco y destruye todo lo que tiene a su alrededor. El cuento también explora la idea de la omnipotencia. El Dios cree que es omnipotente, pero la desaparición de su hija le demuestra que no es así. El Dios no puede controlar todo, y esto le lleva a la rabia y la destrucción. Finalmente, el cuento explora la naturaleza del mal. El ser oscuro representa la maldad pura y desenfrenada. Es un ser que se alimenta del caos y la destrucción. A nivel literario, el cuento está bien escrito y es fácil de leer. El autor utiliza un lenguaje sencillo pero evocador para crear una atmósfera de fantasía y misterio. La historia es también emocionante y llena de suspense. Algunos elementos que contribuyen al éxito del cuento son: el escenario. El cuento se desarrolla en un universo vasto y desconocido, lo que crea una sensación de misterio y asombro. Los personajes. El Dios y el ser oscuro son personajes complejos y atractivos. El Dios es una figura trágica, mientras que el ser oscuro es una fuerza de destrucción pura. La trama es emocionante y llena de suspense. El lector se queda enganchado para saber qué va a pasar a continuación. En general, Daeva es un cuento de fantasía bien escrito y entretenido que explora temas profundos.